Buenas tardes, profesora. Este es mi parcial de el tercer corte, donde identifico, relacionado con la película Temple Grandin, diferentes posturas y diferentes temas vistos en el tercer corte, como un perfil de gerencia social, las características del mismo y también las últimas habilidades trabajadas en el último corte, las cuales son el trabajo en equipo, resolución de conflictos y planificación de tiempo. Bueno, inicialmente, pues esto es una película bastante interesante. Esta película se da en un contexto, siento yo que es un contexto un poco fuerte, se desenvuelve en un ámbito laboral un poco, siento que machista, pero también se desenvuelve o se desarrolla en, desde una perspectiva o desde un factor que en la actualidad es demasiado importante y es la inclusión. Eh, Teniendo en cuenta que pues la actriz principal de esta película es Temple Grandin y pues que ella tenía o estaba diagnosticada por autismo, con autismo, y pues digamos que la inclusión era pertinente y demasiado importante para pues el desarrollo de ella misma. En el proceso, en las 2 horas aproximadamente que duran la película, pude evidenciar diferentes actores relevantes y pues los cuales los relaciono con los temas del tercer corte trabajados pues en la asignatura. Entonces los voy a ir como describiendo de la manera que considero como ordenada para pues tener como una idea. Entonces el primer personaje que considero pues importante y relevante pues es Temple, ya que considero que aunque ella estaba diagnosticada con autismo y esto le dificultaba demasiadas cosas y entre eso las habilidades, la habilidad de, de relaciones personales, siento que también ella manejaba y fortalecía a diario y en su cotidianidad otras habilidades como lo son la resolución de conflictos, la creatividad era una habilidad que ella estaba reforzando constantemente y trabajando constantemente, pero también junto a la creatividad el pensamiento estratégico. Em, porque identificó primordialmente estas habilidades, porque siento que ella siempre buscaba la manera de resolver las diferentes situaciones y las adversidades que le provocaban como su vida diaria, la gente y el ambiente del lugar en el que se encontrara. Entonces, digamos, por ejemplo, cuando se la llevó a vivir la tía a la granja, pues ella lo primero que vio fue una necesidad en el momento de abrir y cerrar la puerta. Entonces, pues digamos que aquí es donde se ve reflejada una de las habilidades, que pues es la resolución de conflictos, porque claramente esto era un conflicto, o pues no como tal un conflicto, sino como más una necesidad, y ella lo supo resolver de manera adecuada, pues utilizando su pensamiento estratégico, utilizando su creatividad. Entonces digamos que esto era algo que la mantenía como en constante práctica, como en constante desarrollo, fortaleciendo este tipo de, pues, de habilidades. Digamos que en el momento en que entró a la universidad y hizo la máquina de abrazos, esto digamos que fue una máquina que ella hizo después de haber visto la máquina en la granja en la que metían las vacas, entonces digamos que ya se llevó esta idea y por medio de la creatividad, del pensamiento estratégico, vio que de esta manera podía resolver una necesidad física de ella, que pues la convirtió así en la máquina de los abrazos. Digamos que también puede evidenciar que a Temple se le generaba o se le dificultaban algunas otras habilidades como lo son el trabajo en equipo. Porque, bueno, desde mi perspectiva puedo validar que esto puede suceder eh, a raíz de dos momentos. Considero yo que esto también, el trabajo en equipo se le dificultaba pues por su condición, por digamos que porque la gente no está como muy abierta a este tema y menos en ese momento que pues había un contexto histórico un poco más fuerte, entonces digamos que la gente pues en este momento ya no era como que lo aceptaran de esa misma manera. Eh, digamos que una parte importante de la habilidad de resolver objetivos es que se resuelvan bajo objetivos establecidos, de resolver conflictos, perdón, es que se resuelvan bajo objetivos establecidos. Digamos que ella siempre se cuestionaba demasiado las cosas, cosas que de pronto otra persona no las tomaba en cuenta o no eran relevantes en ese momento, pero pues ella sí se tomaba el tiempo de buscar la respuesta y esto era como para obtener su máximo beneficio. Entonces digamos que ella siempre veía situaciones en las que se ponía objetivos como digamos obtener resultados, porque las vacas todas giraban hacia un mismo lado, porque era más difícil amarrarlas. Bueno, digamos este tipo de situaciones hacían que Temple cumpliera con, pues, con varias características de un perfil gerencial, pero pues digamos que hay otras habilidades que no le permitían desarrollarse como un gerente social, pues como las que ya les nombré, como las que ya nombré anteriormente. Aparte de ella, digamos que desarrolló un gusto como más afín hacia los animales que por las personas. Entonces digamos que, pues de hecho esto también es uno de los factores relevantes como para un perfil gerencial, pero sin embargo considero que Temple sí es una de las personas que manejaba varias habilidades para su desempeño diario. Por otro lado está la mamá, que siento que al contrario de Temple, su madre fue un poco más vulnerable en diferentes aspectos.
eh, este personaje pues lo podemos evidenciar que no se le desarrolla em, como con una comunicación asertiva y efectiva. Digamos que al principio ya no se va a entender muy bien con el diagnóstico de su hija. Em, digamos que siento que hay algo importante en este personaje, y es que digamos es una persona que podría ser un gerente social, ya que digamos la toma de decisiones ella las tomó en pro y en positivo para ella y para su hija. Es decir, cuando el doctor la diagnostica y le dice como que la tiene que internar, ella toma la decisión que en su momento pues para ella pudo haber traído afectaciones emocionales. Ella toma la decisión de que no va a ser así, de que ella se va a dedicar como a que Temple esté en lugares correspondientes para ella, que la puedan acoger, porque se da cuenta que su hija tiene demasiados talentos y que es una niña con habilidades espectaculares, que pues de hecho es muy inteligente. Y aunque digamos que, como se los mencionaba anteriormente, esta película se desarrolla en un contexto histórico un poco fuerte, digamos que la mamá desarrolla habilidades, desde mi perspectiva, como la negociación, el habla. Digamos que con el tiempo el habla no, sino la comunicación como efectiva y asertiva y efectiva, con el tiempo ella como que la aprende a manejar para que las universidades e instituciones puedan ver como las habilidades de su hija. Em, bueno, la negociación es cuando intenta como que las universidades le den la oportunidad a su hija. Siento que eso es una buena negociación porque ella literalmente está vendiendo las capacidades de su hija, em, sin quitar, digamos, la importancia a que ella tuvo que también generar un proceso bastante importante, que es la toma de decisiones significativas, pues para su vida y la de su hija. Y aun cuando su hija le dice que no quiere ir a la universidad, ella toma la decisión de llevarla porque considera que es como lo mejor para ambas y que de esta manera Temple va a poder desarrollar, pues, digámoslo así, que otras inteligencias y otras habilidades. Este es como el perfil de la mamá, pero sin embargo considero que unas personas que cumplen con un perfil gerencial correspondiente, adecuado, que cumplen con las habilidades propuestas en el tercer corte, es la tía y el profesor Carlock, que es el profesor que busca que Temple vea la manera de otra perspectiva y que aprende a conocerla. Entonces, desde mi perspectiva, siento que tanto la tía como la profesora, como el profesor, disculpen, cumplían un perfil gerencial, como se los mencionaba, y cumplían también con las características del mismo. Ambos tenían un buen liderazgo, tenían la habilidad y la capacidad de ver las habilidades en Temple que nadie más podía ver, que nadie más podía tomar. Tomaban decisiones respecto a lo que tenía o a las cosas que eran para ayudar a Temple, que me parece un factor importante en el perfil de la gerencia social. Y hay otra cosa que, digamos, uno como gerente social tiene que tener, y es como una sensibilidad hacia diferentes temas, y digamos que ellos la tuvieron al momento de percibir el talento y conllevar como la concepción que tenía Temple para el cumplimiento de objetivos, no del beneficio de ellos, sino únicamente del beneficio de Temple. Entonces, digamos que siento que esto es un papel gerencial bastante importante. Digamos que estos personajes siento que también cumplían con la responsabilidad, bueno, pues de la toma de decisiones, pero también hacían un proceso de evaluación de resultados importantes. Entonces, digamos, cuando el profesor hace lo de las perspectivas de las vistas, de los caballos, que le da como, le dice a Temple como, bueno, hazlo y vas a tener estos resultados, vas a tener más puntos, y él lo único que hace es darle pistas para que ella pueda cumplir ese objetivo. Siento que esto es importante porque pues de una u otra manera tenían un buen carisma, y lo que les generaba una afinidad con Temple y una confianza como más arraigada. Eh, bueno, ya como para concluir, siento que aunque Temple tenía autismo, ellos también tenían la capacidad para delegarle funciones que ella misma pudiera establecer y cumplir objetivos, y por medio de estrategias le ayudaban pues a cumplir estos resultados, ¿no? Siento que son unas personas con un buen perfil gerencial, y siento que esta película, aunque no tenía como roles específicos, es decir, como este es el gerente social, nada, siento que es una película que sí le da a uno para pensar demasiadas cosas, ya que siento que es así la vida diaria. Es decir, tú a veces llegas a un trabajo y no, digamos, un grupo de trabajo, y pues resulta que ahí no se delegan funciones, o es totalmente un desorden. Entonces ya pues digamos que si lo comparas es un momento en el que hay que comenzar a delegar roles, hay que comenzar a ver habilidades en los otros, hay que comenzar a pues tener esa sensibilidad y esa empatía por el otro, porque finalmente los resultados que se van a cumplir son colectivos. Entonces pues eso era todo lo que quería compartir contigo, profe, pues desde mi punto de vista. Muchas gracias.